En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8, por favor, en sus versículos del 17 al 22, vamos a leer. ¿Ya lo tiene usted? Vamos entonces a leerlo. Vuelvo a repetir, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 17 al 22. Que la letra dice así, todos juntos. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas, que el don de Dios se gane por dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Vamos a leer también el 23, dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor, dándote las gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa una vez más y poder meditar en tu palabra, Padre eterno, Señor. Pedimos de tu bendición, Señor, en nuestras vidas, pedimos de tu gracia, Dios, Señor, que seas propicio a nuestras vidas en este momento que vamos a meditar en tu palabra, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Dios, a que tu palabra nos alumbre, Padre eterno, Señor. Bendícenos, Padre, por amor de tu nombre. Asimismo también mi vida está en tus manos, Señor, para que extiendas tu misericordia sobre mi vida. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Es importante nosotros conocer las profesiones de algunas personas. Por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico es aquella persona que se encarga de ver el cuerpo humano, de ver los padecimientos, de cómo funciona. Y si alguna persona se acerca a él, puede el médico, con el conocimiento adquirido, analizar y también recetar algo para aquella molestia de aquella persona. Pero ¿qué pasa si en lugar de que una persona que está enferma, en lugar de ir con un médico por su desconocimiento, va con un abogado? Bueno, pues el abogado no podrá ayudarle en sus molestias físicas. Por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos entender y conocer bien, tener un entendimiento del Espíritu Santo. Por eso hoy en esta noche vamos a ver un entendimiento incorrecto del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros recordamos que este libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas aproximadamente en el año entre el 60 y el 62 aproximadamente, y es dirigido a Teófilo. Antes, por supuesto, de la destrucción de Jerusalén, que se llevó a cabo en el año 70. El libro de los Hechos narra la continuación del Evangelio según San Lucas, hermanos, que registra el Evangelio según San Lucas, que nos lleva desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su resurrección, hermanos. Y también el Hechos de los Apóstoles nos va a llevar también en esa misma dirección. Comienza con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. También encontramos en Hechos de los Apóstoles el nacimiento de la iglesia en Hechos 2, así como también el esparcimiento del Evangelio y con ello el crecimiento de la iglesia, hermanos.
Con ello, el libro de los Hechos de los Apóstoles abarca aproximadamente 30 años de la historia de la iglesia, amados hermanos. Por eso es importante que nosotros conozcamos este libro. Encontramos personajes que fueron de gran importancia en el desarrollo del evangelio. Bueno, encontramos a los 12 apóstoles, ya con la vida de este hombre, del nuevo apóstol que es escogido, pero también encontramos hombres como San Pedro y San Pablo, que fueron parte importante en la predicación del evangelio en aquel tiempo, amados hermanos. Entonces encontramos la obra también del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu en el capítulo 2, y con ello el esparcimiento del evangelio, de la salvación en aquellos lugares, hermanos. Y en el capítulo 8 nos va a hablar, en el capítulo 8 del cual nosotros dimos lectura, nos va a hablar, entre otras cosas, sobre la persecución de Saulo a la iglesia, amados hermanos. Recordemos que esa persecución en el capítulo anterior dio con la muerte de San Esteban, amados hermanos, y por ello a consecuencia vino una gran persecución, o una persecución sobre la iglesia, que dio que la iglesia fuera esparcida a varios lugares, y entre ellos aquellos lugares a los cuales el evangelio llegó fue Samaria, por boca de Felipe, que fue el hombre que llevó el evangelio al territorio de Samaria. Y entonces encontramos en este pasaje cómo está registrado cómo llega el evangelio a Samaria, hermanos. ¿Qué era Samaria? Bueno, Samaria era un territorio que se encontraba entre Galilea al norte, digamos en el centro Samaria, y al sur se encontraba Judea, amados hermanos. Y recordemos que Samaria había sido la capital del reino del norte, y había sido llevada cautiva las 10 tribus del norte en aquel tiempo, lo vemos en el Antiguo Testamento, por los asirios. Y habían los asirios llevado a gran parte de las tribus del norte a otro territorio, a territorio de los asirios, y habían traído de otras naciones gente que viniera a morar en el territorio de las 10 tribus, entre ellas Samaria, hermanos, que era la capital del reino del norte. Y estos nuevos pobladores empezaron a casarse con los pocos pobladores que habían quedado en aquel territorio de las 10 tribus, y da por resultado lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos eran una población mixta, no eran judíos puros, por decirlo así, sino que eran judíos que se habían casado con personas de otros lugares que no estaba permitido por Dios, y que había dado por resultado este pueblo. Este pueblo eran enemigos de los judíos, no tenían una buena relación. Los judíos procuraban evadir este territorio. Si tenían que llegar de Judea a Galilea, rodeaban todo el territorio para poder llegar a Galilea, hermanos. No eran bien vistos los samaritanos. Aparte de ser una raza, digamos así, mixta, hermanos, también no llevaban a cabo, digamos, el culto correcto a Dios. No eran idólatras, eran hombres que adoraban lo que ellos pensaban y no conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos. Bueno, pues a este territorio del cual nos muestra la palabra de Dios, es un territorio al cual llegó el evangelio por boca de
de Felipe, amados hermanos. Y es interesante porque aquí vamos a encontrar en este pasaje, vamos a encontrar a un personaje que se llama Simón, conocido como Simón el Mago, hermanos. Por eso, por medio de esta parte de la Escritura vamos a ver un entendimiento incorrecto del Espíritu Santo, ¿no? Cómo hay personas que tienen un entendimiento incorrecto de quién es el Espíritu Santo. Bueno, si nosotros nos preguntáramos quién es el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo es Dios, ¿no? El Espíritu Santo es Dios y tiene todos los atributos de Dios. No es una fuerza, como dicen algunas sectas, hermanos. El Espíritu Santo es el Consolador, que fue enviado a la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo había prometido enviar a la iglesia, hermanos. Y nosotros encontramos en Hechos 2 que aquella promesa fue cumplida en Hechos 2 con el derramamiento del Espíritu Santo a los 120 hombres y mujeres que se encontraban en aquel lugar, en el aposento alto. También encontramos como al Espíritu Santo, ese consolador que trae convicción al pecador, pero también a la iglesia nos capacita para vivir una vida cristiana, hermanos, no una vida conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también, por lo tanto, nos guía, ¿no? Nos enseña, ilumina nuestra vida, amados hermanos. Y por ello es interesante que nosotros podamos tener un conocimiento correcto del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora. ¿En dónde mora, hermanos, el Espíritu Santo? En nosotros como iglesia, ¿verdad, hermanos? Esto es importante que nosotros lo sepamos, y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo desde el momento que creímos, amados hermanos. Y el mismo Espíritu que ahora mora en nosotros da testimonio que somos hijos de Dios, ¿no? Es algo glorioso que nosotros como iglesia podemos saber y entender, amados hermanos. Y cuando nosotros llegamos a este momento, a este pasaje de Hechos 8, amados hermanos, es interesante comprender cuál era aparte el contexto histórico el cual estaba viviendo la iglesia. Recordemos que en Hechos 2 la iglesia nace, hermanos, y que los primeros años hay un crecimiento bastante grande de la iglesia en el lugar de Jerusalén y de Judea, amados hermanos. Y encontramos también que el Espíritu Santo las primeras personas a las cuales fue derramado fue a judíos, hermanos. Los 120 por lo general que estaban en el aposento alto eran judíos, y sobre de ellos fue derramado el Espíritu Santo, amados hermanos. Pero encontramos también el hecho que el Espíritu Santo no estaba nada más enfocado a ser derramado sobre los judíos, amados hermanos. Dios había mostrado su misericordia también para que el evangelio fuera predicado sobre todas las naciones, amados hermanos. Y con ello encontramos en este caso, en Hechos 8, que el Espíritu Santo, por la predicación de la palabra de Dios por medio de Felipe, vamos a encontrar, amados hermanos, y encontramos, mire, voy a empezar a leer para ustedes. Y Saulo consentía la muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y nos muestra más adelante en el 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces encontramos que el primer lugar después de la tierra de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén y de Judea, al cual se predicó la palabra de Dios, fue en Samaria. Volvemos a decir, un territorio que no era amigable para los judíos, no era un lugar agradable para ellos. Sin embargo, la palabra de Dios se cumple
cuando nosotros encontramos que la palabra de Dios tenía que ser predicada. Dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Eso nos muestra que el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo lo vemos aquí en la predicación de Samaria. Pero encontramos también un problema, amados hermanos. Encontramos el problema es que para aquellos hombres que habían creído en el Evangelio, hermanos, que eran los samaritanos, ¿no? Era necesario la confirmación de parte de los apóstoles para ver si en verdad aquellos samaritanos habían aceptado el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Recordemos que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Entonces se predica la palabra de Dios en Samaria y vemos que empiezan a suceder por la predicación de la palabra. Estas señales siguen a la predicación de la palabra, que hay sanidades, que hay milagros, que hay liberación, hermanos. No, esto es glorioso. Eso es lo que lleva a la predicación de la palabra, el respaldo a la predicación de la palabra por medio de señales de lo que estaba aconteciendo en aquel lugar, hermanos. Entonces, en medio de un pueblo como los samaritanos, un pueblo que resistía adorar a Dios de forma correcta, ahora la predicación de la palabra, el evangelio de salvación estaba llegando a aquel lugar. Y ahora, por lo tanto, amados hermanos, ellos habían aceptado la palabra, ¿no? Habían creído a la palabra, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, hermanos, y espíritus inmundos salían dando grandes voces. Pero también nos muestra que en medio de este lugar había un hombre llamado Simón el mago, que imagínense, hermano, en medio de este pueblo, que vuelvo a decir que era adoraba según a Dios, pero también había una mixtura de idolatría en ellos, ¿no? Por medio de este hombre que era un mago que tenía un lugar muy importante en Samaria, un lugar preeminente que cautivaba a las gentes, que les hacía creer que era una persona importante. Para a lo mejor algunos judíos podía representar como el Mesías, hermanos, pero la verdad es que se dedicaba a las artes obscuras, a la magia, hermanos, a la adivinación. Y todo esto, hermanos, le atraía a mucha gente y con ello también riqueza hacia él, hermanos. Entonces era una persona importante en Samaria. Era una persona que lucraba por medio de estas artes mágicas, hermanos. Obtenía mucho dinero, tenía un lugar muy importante, amados hermanos. Bueno, este hombre mostraba todas estas señales que hacen los brujos, que nosotros podemos decir hoy en día conocemos, hermanos. Pero él decía que todo eso venía de parte de Dios, hermanos. Pero nos dice la palabra, nos sigue diciendo: el cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es la gran virtud de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Dice: y ahora viene la obra de la palabra de Dios, del evangelio. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y nos dice la palabra de Dios que Simón, dice, el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que hacía, estaba atónito. Entonces nos muestra este hombre que él vio cómo se llevaban a cabo todas estas señales y estos milagros por la predicación de la palabra de Dios, y cómo la gente había reaccionado al mensaje de la palabra de Dios y creían en el nombre de Jesús y se bautizaban, hermanos. Y entonces este hombre, que era un hombre muy hábil, hermano,
un hombre que sabía moverse entre la gente, que le gustaba llamar la atención y ocupar el primer lugar. Lo que hace también, amados hermanos, es que se adhiere a este grupo de personas que habían creído en el Evangelio, y porque él procuraba no perder a aquellas personas que eran sus seguidores, hermano. Entonces buscaba adherirse al culto cristiano para poder seguir buscando llamar la atención y ser parte de él y ocupar un lugar muy importante, amados hermanos. Y de ahí, hermanos, encontramos varias cuestiones en esta situación, amados hermanos, ¿no? Vuelvo a decir, a la predicación de la palabra de Dios se oyeron las noticias en Jerusalén de que la palabra de Dios había sido predicada en Samaria y que muchos habían creído, hermanos. Pero era necesario que esto fuera cerciorado por los apóstoles, ¿no? Que los apóstoles, que eran la máxima autoridad dentro de la iglesia, bueno, era necesario que ellos vieran si era verdad lo que estaba sucediendo, si los samaritanos, este pueblo, había creído a la palabra de Dios, hermanos, o no habían creído a la palabra de Dios. Entonces, dice el versículo 14: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Y entonces encontramos que la llegada de los apóstoles, de Pedro, del apóstol Pedro y del apóstol Juan, a aquel lugar, ¿no? Entonces llegan a cerciorarse si realmente estos hombres habían creído al Evangelio, hermanos. No, esto es interesante, y empieza entonces esas preguntas para ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces dice: los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, hermanos. Ahí encontramos entonces esta cuestión. Encontramos que en el aposento alto, hermanos, es cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los judíos. Y encontramos que una de las manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, hermanos. ¿No es así? Encontramos que era una manifestación audible, que estaba mostrando que el Espíritu Santo estaba siendo manifestado en aquel lugar por medio de un viento recio, hermanos, que llenó aquel lugar, hermanos. Y dice que el lugar se llenó y fueron repartidas lenguas como de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas, hermanos. Y encontramos entonces ahí la manifestación física, visible, audible de la llegada de aquella promesa del Espíritu Santo sobre aquellos hombres, y con ello el nacimiento de la iglesia, hermanos. Ahora, con la llegada de los apóstoles, era necesario confirmar que aquellos hombres habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hermanos, y que eran salvos. Entonces llegan los apóstoles, imponen las manos sobre de ellos y orando sobre de ellos, aunque no nos muestra aquí en este pasaje, para ser claro, no nos muestra que estos hombres hablaron en lenguas. Nos dice la palabra de Dios que recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que en estos pasajes de la historia, hermanos, como era el nacimiento de la iglesia y la integración de grupos ajenos a los judíos, como eran los samaritanos y como eran los gentiles, hermanos, una de las formas que tenían los apóstoles o los cristianos de saber que aquellas personas habían nacido de nuevo era el hablar en lenguas. Era una señal en aquel tiempo, hermanos. El hablar en lenguas, aquí en Hechos lo encontramos como una señal de que aquellas personas habían aceptado la palabra y habían nacido de nuevo, y en ellos moraba el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Esto es importante que nosotros
que nosotros lo veamos. Entonces por eso llega el apóstol Pedro y el apóstol Juan e imponen las manos, y dice que nos dice la palabra de Dios, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Entonces eso nos mostraba que aquel grupo de personas, de los samaritanos, se habían integrado a la iglesia, hermanos. Qué glorioso, hermanos. Como nosotros, que nosotros siendo gentiles, hermanos, somos integrados ¿a quién? A la iglesia, ¿no? Como lo fueron los judíos, como fueron los samaritanos y como lo fueron los gentiles en la casa de Cornelio, y ahora nosotros. De diferentes lenguas, de diferentes lugares, Dios hizo una sola nación, hermanos, un solo pueblo, hermanos, que esa es la iglesia, hermanos. Ahora encontramos bajo ese contexto que nosotros encontramos, amados hermanos, nace en este hombre llamado Simón, que se le conocía como Simón el mago, hermanos. Leemos, ahora volvemos a leer el versículo 17 y el versículo 18 de lo que estamos leyendo. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Un entendimiento incorrecto del Espíritu Santo. Creer que el don de Dios se puede comprar o adquirir, hermanos. Es un entendimiento incorrecto creer que el don de Dios se puede comprar o se puede adquirir, hermanos. Y eso es lo que nosotros encontramos en este hombre, amados hermanos. Nosotros podemos creer que su fe, su confianza, podemos decir, de Simón estaba basada en un sentimiento egoísta, hermanos, en el cual pensaba en quién, en él mismo, hermanos. Y por lo tanto, hermanos, podemos nosotros ver que lo que él buscaba, amados hermanos, es hacerse de aquel don, de aquella manifestación que él estaba viendo, para poder seguir teniendo el control de la gente. Entonces, vuelvo a decir, aunque no se hace mención aquí del hablar en lenguas, lo más probable es que aquellos hombres, cuando les impusieron las manos, amados hermanos, recibieron el Espíritu Santo, y una manifestación visible de que aquellos hombres recibieron el Espíritu Santo es que empezaron a hablar en lenguas. Por ello es que Simón se da cuenta que algo estaba sucediendo. Y ese era el don de Dios, era el Espíritu Santo, hermanos. Volvemos a decir, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios y mora en el creyente desde el mismo momento en que él ha creído en Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo era que aquellos apóstoles podían darse cuenta y cerciorarse de que aquellos hombres habían nacido de nuevo y habían creído al Evangelio? Es que aquellos hombres empezaron a hablar en lenguas, hermanos, ¿no? Bueno, y nosotros sabemos que los dones del Espíritu, entre ellos el hablar en lenguas, son manifestados solamente en la iglesia, hermanos, ¿no? Es algo importante que nosotros lo veamos, ¿no? Entonces, los dones del Espíritu Santo que encontramos en Efesios, o encontramos en Corintios o en Romanos, hermanos, solo se manifiestan en la iglesia, hermanos, en aquellos que han nacido de nuevo. Entonces encontramos de una forma visible que en este caso aquel grupo de personas había nacido de nuevo, habían aceptado el Evangelio, y entonces los apóstoles, orando por ellos, imponiendo sus manos, recibieron el Espíritu Santo. Y entonces encontramos a este hombre, Simón, que se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, que no era normal, que había visto las señales de la predicación de la palabra, que los cojos sanaban, que los que estaban oprimidos por Satanás eran libres, hermanos, que los enfermos sanaban, hermanos,
¿no? Todo esto hacía que Simón, si leemos la palabra de Dios detenidamente, Simón lo que hizo fue acercarse a Felipe, hermanos. Si Felipe, digamos, fue el predicador y el que llevó el evangelio, lo que hizo Simón fue acercarse a él para ocupar un lugar visible en aquel lugar. Ahora encontramos a Felipe, a Simón, hermanos, viendo lo que estaba aconteciendo de primera fila, viendo la manifestación de la obra del Espíritu Santo en el creyente, hermanos. Y el anhelo, hermanos, de él, un anhelo incorrecto, un anhelo torcido, amados hermanos, pensando que el don de Dios se puede comprar. Hermano, ¿se puede comprar la salvación? Porque la salvación es un don de Dios. ¿Usted puede comprar la salud, hermanos? No. Todo lo que nosotros tenemos ha sido, ¿por qué? Por gracia, hermanos. No, Dios nos los ha dado. Y no ha sido por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer para recibir ello. El Espíritu de Dios mora en nosotros, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Ha sido un regalo de Dios para con nosotros, hermanos. Dios morando en nosotros. Santiago 3:16 nos dice: porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en Simón? Bueno, encontramos una obra perversa, encontramos envidia, encontramos perturbación, hermanos. Su mente no alcanzaba a entender. ¿Por qué? Porque no había recibido la palabra de Dios. Porque él seguía siendo ese brujo, ese mago que buscaba un lugar importante. ¿No? Lo que él entendía es que el evangelio podía ser para él un medio para lograr un fin. El seguir teniendo el primer lugar en Samaria, hermanos. Esto es algo, y esto, hermanos, no es algo ajeno a nuestros días. Se conoce con el término de simonía, el hecho de tratar de comprar los favores de Dios. Y encontramos estas prácticas que han entrado a la iglesia hoy en día, pero han entrado a la iglesia, una iglesia descuidada, hermanos. Una iglesia que cree, que se mueve, que el anhelo de su corazón es el dinero, hermanos, y cree que por ofrendar o puede recibir los favores y los dones de Dios. Y eso es un error. No, todo lo que hemos recibido ha sido por pura gracia, hermanos. Pura gracia, hermanos. Gracia sobre gracia es lo que nosotros hemos recibido en nuestras vidas, amados hermanos. Y con ello, amados hermanos, Gálatas 3:2 nos dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Pablo, el apóstol San Pablo, le llama la atención fuertemente a la iglesia en Galacia, hermanos. ¿No? Y les llama porque se estaban desviando, porque los judaizantes estaban tratando de contaminar a la iglesia, de desviarla, hermanos. ¿No? Y el apóstol San Pablo les hace mención, dice, y le dice: solo quiero saber esto de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? O sea, ustedes recibieron el don de Dios, el Espíritu de Dios que mora en nosotros por obedecer la ley, por obedecer los mandatos de la ley, o por el oír de la fe. Y tiene que ver, por ejemplo, el oír la palabra, por supuesto, hermanos. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros cuando oímos la palabra de Dios. Y es algo en verdad hermoso. El Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento, hermanos, para poder entender la palabra, poner convicción en nuestro corazón, amados hermanos, y que nosotros podamos venir en arrepentimiento delante de Él. Pero también el Espíritu Santo hace la obra transformadora en nosotros, de la nueva creación, de la nueva criatura, y mora en nosotros, hermanos. ¿No? Es algo hermoso, que vuelvo a decir que esto no es obra, no es por el obedecer determinadas cosas, hermano, sino por el oír la palabra.
el oír la palabra, esa convicción que nos lleva a que nuestra vida sea confrontada con nuestro pecado, hermanos, y vengamos delante del Señor en arrepentimiento, hermanos. No, esa es una obra gloriosa. No es por lo que nosotros hagamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando nosotros vemos en el versículo 19 de Hechos de los Apóstoles, 8:19, dice, diciendo: dadme también a mí esta potestad, a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Ahí ya encontramos la intención de este hombre, ¿se da usted cuenta? No es nada más el comprar un don o el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y la manifestación de Él no era nada más, era algo para Él, sino era algo para que Él pudiera tener control sobre las demás personas. Por eso, un entendimiento incorrecto del Espíritu Santo por motivos egoístas para obtener poder y reconocimiento, hermanos. ¿Qué es lo que buscaba Él? Poder y reconocimiento. Él lo que estaba haciendo mención era que aquello que estaban recibiendo los creyentes a la imposición de manos de los apóstoles, que se les daba, recibían el Espíritu Santo. Recuerden que les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí esta potestad, que cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo, hermanos. Esa era la intención de Él, para poder recibir, para que en Él morara el Espíritu Santo, ¿no? Para que Él pudiera ministrar a la iglesia. No, hermanos, era para seguir obteniendo ganancias. Y nosotros sabemos que lo que hemos recibido de gracia lo debemos de dar, ¿no es, hermanos? ¿No es así? Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido, hermanos, ¿no? Si nosotros somos salvos por la predicación de la palabra de Dios, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, predicar la palabra de Dios. Y el cobrar está en contra de lo que dice la Escritura. Bueno, este hombre lo que quería, amados hermanos, era eso: seguir teniendo el primado sobre aquella población en Samaria. Y era una posición incorrecta. No tenía un entendimiento correcto de quién era el Espíritu Santo. Él lo que buscaba era tener poder y reconocimiento delante de la gente. Y decimos, bueno, ¿cuál es el entendimiento correcto? Dice Hechos 1:8: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era la finalidad de que el Espíritu de Dios fuera derramado sobre los creyentes, sobre la iglesia? La predicación del Evangelio, hermanos. Esa era la finalidad, y esa es la finalidad de hoy en día: que la iglesia siga predicando la palabra de Dios, ser testigos del Señor. Ser testigos del Señor no era el anhelo de este hombre, no era lo que él quería, amados hermanos. Él lo que quería, dice: también a mí esta potestad, que cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Y volvemos a lo mismo. Hoy en día la simonía se sigue practicando, hermanos, ¿no? Hay pastores, profetas, apóstoles que ofrecen sus servicios, hermanos, para que la iglesia sea llena de dinero y de dones y de manifestaciones, hermanos. Se han vuelto mercaderes de la fe. Esto es algo que nosotros debemos saber y tener el entendimiento, porque también en nosotros el Espíritu de Dios da discernimiento para poder entender
y comprender que en este tiempo habrá lobos rapaces que entrarán a las iglesias, hermanos. Falsos maestros, falsos enseñadores, falsos profetas, amados hermanos. Que su único Dios es su vientre. Que lo que buscan es llenarse, satisfacer sus pasiones, sus bajas pasiones, sus deseos, hermano. Y no es que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y la finalidad del Espíritu Santo, hermanos, es que Cristo sea glorificado, hermanos. Esa es la finalidad. No encontramos en Simón estas características. Aparentemente él había creído y se había bautizado como los demás, hermano. Pero nosotros encontramos realmente, hermanos, que no era ese el sentir de Simón, hermanos. No era ese el sentir de este hombre. Primero a los Corintios 2:14 nos dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Ahí nosotros estamos, la palabra de Dios nos alumbra. ¿Por qué este hombre no podía entender las cosas que estaba viendo, hermanos? Porque era un hombre carnal. No era un hombre que había sido iluminado con el Espíritu Santo, hermanos. Es importante que nosotros veamos, no podía entender cuál era la finalidad del Espíritu Santo. No era para que el hombre se jactara, no es para que el hombre mostrara, yo ya soy salvo y tengo los dones del Espíritu Santo, véanme, síganme, óiganme. No, esa no es la finalidad, no es lo que busca el Espíritu Santo morando en nosotros. Es que en nuestras vidas sea manifestada la vida de Cristo, hermanos, el fruto del Espíritu Santo. ¿No? Que eso se manifieste en el creyente, hermanos. Un hombre espiritualmente muerto no puede entender esto. Que lo que debemos de reflejar es la luz de Cristo, hermanos. Eso no lo puede entender. Estos hombres buscan el ser el centro, hermanos. Y aquellos hombres y aquellas mujeres que no les siguen, amados hermanos, son muchas veces rechazados o expulsados de sus congregaciones. Nosotros vemos entonces, por medio de este hombre, de Simón el mago, esta característica de la simonía hoy en día, hermanos. Y nosotros encontramos en los versículos del 20 al 23, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Un entendimiento incorrecto del Espíritu Santo va a mostrar una fe falsa, hermanos. Entonces encontramos, cuando uno no puede entender quién es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios, que ha venido a la iglesia para que la iglesia sea llena de poder y de autoridad para predicar el Evangelio, que ha sido recibido no por obras, hermanos, sino por gracia, amados hermanos, que nos da, que nos ilumina, que nos santifica, hermanos, que nos guía a Cristo, que nos lleva a nosotros a dar testimonio de Cristo, hermanos. Entonces nosotros encontramos que cuando una persona no se conduce conforme a las Escrituras, esta persona, hermanos, está teniendo un entendimiento incorrecto del Espíritu Santo y por lo tanto va a mostrar una fe falsa, hermanos. Y esto es lo que estaba mostrando.
Encontramos aquella parte, esta expresión que está en la parte de la Escritura, que nos muestra que por sus frutos los conoceréis, hermanos. Esto es contundente cuando nosotros leemos que el hombre es conocido por sus frutos, así como un árbol es conocido. Uno va a lo lejos y dice: ese es un manzano, esa es una higuera. Y esta es una higuera que da unos buenos frutos, porque hay de higueras a higueras, ¿no? Entonces por sus frutos se conoce. Bueno, también en este caso Simón mostró qué era lo que había en su corazón. ¿Simón había nacido de nuevo? No. ¿Su fe era verdadera? No. Su fe era falsa. No, él anhelaba, sí, anhelaba el Espíritu Santo pero anhelaba los dones. No le interesaba conocer al Señor, no le interesaba que Dios fuera su Señor y su Rey. Él quería gobernar, tener el primado sobre aquel lugar, hermanos. Y nosotros entendemos que en la iglesia, hermanos, somos llamados a servir, hermanos. No a buscar el primer lugar, el primado en la iglesia, hermanos. Somos llamados a servir, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. No, Él vino a servir, hermanos. No a que le sirvieran, Él vino a servir. Mire, San Juan 2, 23 y 24 nos dice: y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque Él conocía a todos. ¿No? Aquí nosotros encontramos, nuestro Señor Jesucristo nos conoce. ¿Nos conocerá nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Sabrá si nuestra fe es una fe verdadera o es una fe falsa, hermanos? ¿Cuál es el por qué venimos a la casa del Señor? ¿Cuál es la finalidad y el propósito de ello, la intención de venir a la casa del Señor? Si es un propósito correcto del buscarle, del adorarle, o vamos allá por un Dios utilitario, que el que nos suple. Ciertamente Dios nos suple, como un padre suple a su hijo, provee a su hijo, pero para ello tenemos que conocerle, ¿no es así, hermanos? Tenemos que conocerle. Gálatas 5 nos muestra de una forma contundente, amados hermanos, cuando nos dice en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Ese era Simón, un hombre carnal, un hombre que se guiaba por su carne, un hombre que no había nacido de nuevo, un hombre que lo que buscaba, que entró a la iglesia buscando un lugar, un ministerio, que le reconocieran su talento, sus dones, pero no con el verdadero propósito de rendir su vida delante del Señor, no por honrarle, no por adorarle, hermanos. El apóstol Pedro les dice a los judíos en su primer discurso, en su primera predicación en Hechos 2:38, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Solamente el Espíritu Santo mora en aquellos que se arrepienten, ¿no? Y con ello, morando el Espíritu Santo en la iglesia, hermanos. Bueno, cuando mora el Espíritu Santo en la iglesia, hermanos, claro que se manifiestan los dones,
Claro que la vida y el carácter del hombre, del creyente, va a ser tocado, va a ser transformado, hermanos. Pero necesita aquel hombre, aquella mujer, nacer de nuevo. Es algo necio el creer que nosotros podemos gobernar a Dios y tener el control de las cosas o de la iglesia misma, hermanos. Cuando Dios no es cualquier Dios, es el Rey soberano, hermanos, el Señor. Y que su mayor tesoro es la iglesia, hermanos. Y que nosotros debemos estar al tanto y pendientes de ello, hermanos. ¿Usted es la iglesia del Señor? ¿En usted mora el Espíritu Santo, hermanos? Entonces somos llamados ¿a qué? A dar testimonio, hermanos. No tengamos, hermanos, un entendimiento incorrecto del Espíritu Santo y decir: es que yo necesito al Espíritu Santo para que yo sea transformado y sea cambiado. Es que lo más probable es que usted no haya nacido de nuevo. Y por eso usted no ha cambiado, no ha sido transformado, porque el Espíritu de Dios no mora en usted. No está recibiendo la iluminación del Espíritu Santo, la dirección, la guía del Espíritu Santo. Si en usted está morando el Espíritu Santo, bueno, entonces el Espíritu Santo lo va a llevar a orar, lo va a llevar a leer la palabra de Dios, lo va a llevar a congregarse, lo va a llevar a esforzarse en las cosas espirituales. ¿No? Esto es algo que nosotros debemos entender, hermanos. Póngase por favor de pie, hermanos. Así como este hombre tenía un entendimiento incorrecto del Espíritu Santo, bueno, digámosle al Señor: Señor, ayúdame a conocer más a tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo se muestre cada día más, a ser sensible a su voz. Que tu Espíritu Santo me guíe, me enseñe, me muestre lo que es correcto en mi vida y lo que no es correcto. Que me lleve por medio de la palabra a ver mi condición y mi situación. Que yo pueda saber que Él es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que mora en el creyente. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle que necesitamos de su gracia en nuestras vidas. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, ayúdanos a tener un entendimiento correcto, Dios, Señor, de tu palabra, Dios, y de quién es el Espíritu Santo, Dios, en nuestras vidas. No es una fuerza, no es algo que podamos manipular o gobernar, Señor. Tu Espíritu Santo es Dios, Señor, y se mueven aquellos que han nacido de nuevo, que han creído de nuevo, Dios, Señor. Creemos, Señor, que tu presencia está en aquellos, Señor, que han sido tocados y transformados, Señor, por tu palabra, Dios, Señor. Que tu palabra, Dios, ha mostrado nuestra condición y nuestra vida, Dios, Señor. Y ahora mora en nosotros y da testimonio en el creyente que somos hijos de Dios, Señor, que hemos sido adoptados, Señor, como hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una búsqueda, Dios, Señor, de los dones también, Señor, pero de una forma honesta y correcta, Dios, Señor. Que los dones, Señor, en tu iglesia, Dios, son para servir, son para ministrar, Padre eterno, Señor, a tu pueblo, Dios, para ser, Señor, instrumento, Dios, Señor, útil en la predicación de tu palabra, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más y más, Padre eterno, Señor. Que anhelemos, Señor, tu presencia, Dios, Señor, cada día, Dios, con el propósito, Dios, de dar testimonio, Dios, de Cristo, Dios, Señor, aquellos que no te conocen, Padre eterno, Señor. En tus manos, Señor, está nuestra vida, Dios, Señor. Creemos, Señor, que tú obras, Señor, en nosotros y que seguirás obrando, Dios, en nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Te damos gracias, amado Dios, Señor. Bendícenos, Señor. Hemos de salir, llévanos con bendición aquellos que van distantes como aquellos que quedan cercanos a este lugar, amado Padre.
Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo, oh Dios, y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga. En la parte de atrás está nuestra hermana Dani Robledo con el botecito de Proayuda a los necesitados. Dios les bendiga, hermanos.